Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Quiero contarles lo que pasó en la Casa Montejo la noche del 15 de marzo. No la versión oficial, esa circuló por los círculos vinculares de Mérida durante semanas y tenía tantos adornos que ya casi no se parecía a lo real. La versión real. La versión real empieza así. Yo, Emilio Reyes, 22º año de vida, 8 años sin celo documentado, oficialmente catalogado por el Registro Vínculo Familiar del Estado de Yucatán como Omega Clase 3, que es la manera elegante de decir defectuoso, parado en el centro de un salón con 200 personas mirándome. Y el celo llegando. No despacio. No con la gentileza que describe la literatura romántica. Llegando como un incendio al que alguien le había estado negando oxígeno durante 8 años y de repente encontró la ventana abierta. Vi a los alfas en la sala cambiar. Vi sus expresiones ir de la cortesía formal al algo más antiguo, más instintivo, más difícil de nombrar. Vi a 12 hombres perder control de cosas que no sabían que podían perder. Y vi a uno solo que no. Ese es el hombre del que necesito contarles. Mi primer celo fue a los 14 años. Eso es normal. Dentro del rango esperado para omegas masculinos. Mi madre lo documentó, lo reportó al registro, empezó los preparativos que las familias hacen cuando tienen un hijo omega, conversaciones sobre vínculos futuros, sobre qué tipo de alfa sería compatible, sobre el tipo de vida que me esperaba. El segundo celo nunca llegó. Esperamos 6 meses. 1 año. 2. El médico habló de anomalía hormonal. De ciclos suprimidos por estrés. De posibilidades que se iban reduciendo con cada revisión. A los 18, el diagnóstico oficial fue este. Omega con ciclo vínculo suprimido de origen indeterminado. Probabilidad de celo funcional, menor al 15%. Lo que eso significaba en términos prácticos, en el mundo en que yo crecí. Un omega sin celo no puede formar vínculo biológico estable. Un omega sin vínculo biológico estable no puede dar continuidad a una línea alfa. Un omega que no puede dar continuidad a una línea alfa no tiene valor de arreglo. Mi familia lo procesó de maneras distintas. Mi padre lo procesó con silencio. Del tipo que se instala y no se va. Mi madre lo procesó con una redefinición sistemática de lo que podía esperar para mí. No crueldad, sino la tristeza práctica de alguien que cierra una puerta y busca otra. Mi hermano mayor, Rafael, lo procesó con lástima. Que era peor que el silencio. Yo lo procesé aprendiendo a ocupar el mínimo espacio posible. No de golpe. De la manera en que los niños aprenden las cosas que les duelen. Despacio, por repetición, internalizando el mensaje hasta que ya no lo sienten como mensaje sino como verdad. La verdad que internalicé fue esta. Yo era el hijo que no había salido bien. Y durante 8 años, lo creí. El arreglo con la familia Castellanos llegó cuando yo tenía 22 años. Los Castellanos de Mérida eran lo que las familias como la mía aspiraban a ser en generaciones anteriores. Tierra, nombre, conexiones que se extendían hasta la Ciudad de México y más allá. 3 alfas en la generación actual, todos establecidos, todos con arreglos sólidos. Excepto el menor. Dante Castellanos, 26 años, alfa clase 1, la clasificación más alta que existe, reservada para los que tienen el perfil hormonal y el linaje que hacen que otras familias pongan omega sobre la mesa como si fueran cartas. Dante Castellanos tenía fama de ser difícil. No violento, eso lo habría excluido de cualquier arreglo formal. Difícil en el sentido de que había rechazado 3 candidatos en 2 años sin dar explicación suficiente. Difícil en el sentido de que las familias que habían intentado vincularlo hablaban de él con una mezcla de respeto y algo más cauteloso. ¿Por qué mi familia? Por eso exactamente. Mi padre me lo explicó con más honestidad de la que esperaba. Los castellanos quieren un arreglo discreto. Un omega que no tenga expectativas de continuidad de línea. Que no venga con familia que exija derechos de herencia. Una pausa. Tu situación, Emilio, es exactamente lo que están buscando. Procesé eso. Mi defecto era un activo. No para mí. Para ellos. ¿Y yo qué obtengo? Dije. Nombre, dijo mi padre. Protección. Un lugar en el mundo que de otra manera no tendrías. Eso también era honesto. Firme. No porque quisiera, sino porque a los 22 años, con 8 años de ser el hijo defectuoso, no tenía muy claro qué otra cosa podía hacer. La presentación formal estaba programada para el 15 de marzo. En la Casa Montejo. Con 200 personas. Y Dante Castellanos al otro lado del salón. Las presentaciones formales en los círculos vinculares de Mérida tienen un protocolo. El omega entra primero. Se coloca en el centro del salón. Los alfas presentes, invitados, testigos, el candidato vinculante y su familia, evalúan. Hay discursos. Hay una firma de intención. Hay una cena.
Todo está diseñado para ser ordenado, controlado, predecible. Lo que nadie predijo, lo que yo no predije, lo que mi familia no predijo, lo que el médico que llevaba 4 años diciéndome que mi probabilidad era menor al 15% definitivamente no predijo, fue esto. El celo llegó cuando crucé el umbral del salón. No figurativamente. Literalmente. El segundo paso dentro de la Casa Montejo, con sus arcos coloniales y sus 200 velas y el olor específico de 200 personas en un espacio cerrado en Mérida de marzo, el calor, el incienso, el peso del aire. Algo en mi biología decidió que había esperado suficiente. No lo sentí como dolor. Lo sentí como una puerta que se rompe hacia adentro. Me detuve en el umbral. Mi madre, que caminaba a mi lado, me tomó del brazo. Emilio, dijo, en voz muy baja. ¿Estás bien? No respondí, porque en ese momento, el salón entero cambió. No visualmente, todo seguía igual, las velas, los arcos, las 200 personas en ropa formal. Pero el olor cambió. Mi olor cambió. Y las personas en ese salón que tenían la biología para percibirlo lo percibieron todas al mismo tiempo. Vi el efecto recorrer la sala como ola. Los alfas primero. 12 en total, distribuidos en el espacio. Vi cómo sus expresiones de cortesía formal se fracturaban. Vi cómo algunos se ponían de pie sin haberlo decidido. Vi cómo otros daban un paso hacia mí antes de que su parte consciente pudiera negarlo. Y vi, al fondo del salón, a Dante Castellanos. Que no se movió. Quiero ser honesto sobre lo que siguió. No fue violento. Eso también hay que decirlo. La narrativa que circuló después lo exageró en algunas versiones. Lo que fue es esto, desordenado, incómodo, y revelador de cosas que las familias presentes habrían preferido que no quedaran en evidencia. El primer alfa en moverse fue uno de los testigos de la familia Ortega, un hombre de unos 40 años que yo no conocía y que cruzó la mitad del salón antes de que su esposa lo tomara del brazo con una expresión que mezcló humillación y alarma en proporciones iguales. El segundo fue un primo de los Castellanos, joven, que afortunadamente fue interceptado por su padre antes de llegar a ningún lado. Los demás se contuvieron con mayor o menor elegancia, pero el esfuerzo era visible. Vi mandíbulas apretadas. Vi manos que buscaban apoyos en sillas y mesas. Vi a un hombre perfectamente educado y reputado cerrar los ojos durante 30 segundos con la concentración de alguien escalando una montaña. El salón se había convertido en el lugar más incómodo de Mérida. Y yo estaba en el centro. Aquí es donde necesito decir algo que importa. Tenía miedo. Claro que tenía miedo. El celo es calor físico, es urgencia biológica, es el cuerpo haciendo cosas que la mente no pidió. Y estar en medio de eso, en público, rodeado de personas cuyo control se estaba fracturando, con mi familia mirándome con una expresión que mezclaba pánico y algo que me costó identificar como alivio. Tenía miedo. Pero también pasó algo más. En medio de ese miedo, algo en mí se instaló. No calma exactamente. Más parecido a claridad. Este cuerpo que habían llamado defectuoso durante 8 años estaba rompiendo el control de 12 alfas clase 1 y 2 en un salón de Mérida. Este cuerpo que no valía lo suficiente para un arreglo normal estaba reescribiendo las reglas de esa noche. Y yo todavía era yo. Asustado, en celo, en el centro de un caos que no había pedido. Pero eso fue lo que decidí sostener. Dante Castellanos seguía al fondo del salón. Lo miraba desde el umbral, no había avanzado más, había tomado la decisión instintiva de no internarme en el espacio mientras el espacio estuviera así, y lo que veía era un hombre que estaba completamente quieto en medio de algo que había movido a todos los demás. No era que no lo afectara. Eso habría sido sobrenatural y Dante Castellanos no era sobrenatural. Era biología, igual que todos en ese salón. Lo que era esto, lo afectaba y elegía no moverse. La diferencia entre esas dos cosas es enorme. Tiene los ojos oscuros, Dante Castellanos. Eso lo recordé de la única vez que lo había visto antes, brevemente, en una reunión de familias 3 semanas antes. Oscuros y con esa calidad específica de las personas que observan antes de hablar. En este momento, esos ojos estaban en mí. No con la urgencia fracturada que veía en los demás. Con algo más parecido a atención. Mi madre me decía algo al oído que yo no procesaba. El protocolo de la presentación se había disuelto completamente. Alguien había abierto ventanas. Alguien estaba dirigiendo los alfas más afectados hacia una salida lateral. El maestro de ceremonias tenía la expresión de un hombre que no estaba entrenado para esto. Dante cruzó el salón. Despacio. Sin urgencia. Con los pasos de alguien que ha tomado una decisión y la está ejecutando con precisión. Se detuvo a 2 metros de mí. Esa distancia fue deliberada. Lo entendí en el momento. Era suficientemente cerca para hablar, suficientemente lejos para que yo tuviera espacio. Emilio, dijo.
Su voz era quieta. No afectada, no performativa. Solo quieta. ¿Puedes caminar? Lo miré. Sí, dije. Hay una sala lateral. Más fresca. Menos gente. Una pausa. Si quieres. Las dos últimas palabras. Si quieres. No, te llevo. No. Ven. No la asunción de que yo no tenía opinión sobre a dónde iba mi cuerpo. Si quieres. Sí, dije. Era una sala pequeña detrás de la biblioteca de la Casa Montejo. Paredes de piedra, una ventana hacia el jardín interior, una silla y un sillón y una mesa con agua que alguien había dejado ahí probablemente para otro propósito. Dante abrió la ventana antes de hacer nada más. El aire de la noche de Mérida entró, tibio, porque marzo en Mérida es tibio incluso de noche, pero en movimiento. Diferente al aire estancado del salón. Respiré. El celo no se iba, eso no funciona así, no desaparece por estar en una habitación más pequeña. Pero la intensidad bajó lo suficiente para que yo pudiera pensar en algo que no fuera la urgencia inmediata. Dante se había colocado cerca de la puerta. No entre yo y la salida, a un lado. El camino hacia la puerta estaba libre. Eso también fue deliberado y también lo entendí. ¿Cuánto tiempo llevas así? Preguntó. Desde que entré al salón, dije. Fue inmediato. ¿Habías tenido celo antes? Una vez. A los 14. Procesó eso. 8 años, dijo. 8 años, confirmé. ¿Tienes medicación de supresión? La dejé hace 2 años. El médico dijo que no tenía caso seguir tomándola si el ciclo no respondía. Dante asintió. No dijo nada durante un momento. Lo miré. Estaba apoyado a la pared cerca de la puerta, con los brazos cruzados, y había algo en su postura que era la de alguien que está conteniendo algo activamente pero lo contiene con suficiente solidez para que no se note la superficie. ¿Estás bien? Pregunté. Me miró. ¿Me estás preguntando a mí? Dijo. Tú también estás en esta habitación, dije. Y llevas 10 minutos siendo razonable en una situación donde la mayoría de las personas en el salón no lo fue. Eso también tiene un costo. Algo cambió en su expresión. Brevemente. La misma fractura que había visto los demás, pero más pequeña, más controlada, y recuperada con una rapidez que me dijo algo sobre cuánta práctica tenía en eso. Estoy bien, dijo. Gracias por preguntar. Era la primera vez en la noche que alguien me agradecía algo. No supe qué hacer con eso. Estuvimos en esa sala 40 minutos. Afuera, el protocolo se estaba recomponiendo de alguna manera. Escuchaba voces, movimiento, el sonido específico de las familias reajustando expectativas en tiempo real. Adentro, Dante y yo tuvimos la conversación más honesta que había tenido en años. No empezó así. Empezó con preguntas prácticas, cómo me sentía, si necesitaba algo, si había alguien de mi familia que debería estar ahí. Pero en algún punto viró hacia algo diferente. ¿Sabías que esto podía pasar? Preguntó Dante. No, dije. Los médicos decían menos de 15% de probabilidad. Después de 8 años, yo también había dejado de esperarlo. ¿Y tu familia? Me quedé quieto un momento. Mi familia firmó este arreglo precisamente porque no esperaba que pasara, dije. Soy el omega que no vale para un vínculo normal. El arreglo con tu familia fue la manera de darme un lugar sin que eso les costara demasiado. Dante me miró. ¿Eso es lo que te dijeron? Eso es lo que dijeron con otras palabras, dije. Y no estaban completamente equivocados. Era la situación. ¿Era? Señalé vagamente hacia el salón. La situación cambió esta noche, dije, con algo de humor que no esperaba que llegara en ese momento. Dante no sonrió exactamente, pero algo en su cara se soltó un poco. Sí, dijo. Cambió. ¿Qué pasa con el arreglo ahora? Pregunté. Prácticamente. Hay un contrato firmado. El contrato tiene cláusulas de revisión, dijo Dante. Lo que ocurrió esta noche cambia los términos originales. Ninguna de las dos familias puede pretender que la situación es la misma que cuando lo firmaron. ¿Eso significa que se cancela? Significa que se renegocia, dijo. O se cancela. Eso depende de lo que tú quieras. Lo miré. De lo que yo quiera, repetí. Tú eres el omega en este arreglo, dijo, con una directez que no tenía condescendencia. Lo que pase de aquí tiene que venir de ti. No de tu familia. No de la mía. Procesé eso. ¿Y tú qué quieres? Pregunté. Dante me sostuvo la mirada. Esta noche vi algo que no esperaba, dijo. No solo el celo. Vi cómo te manejaste en el centro de eso. Con miedo, claramente. Pero sin perder quién eras. Silencio.
Eso no se ve seguido, dijo. En nadie. Mi madre entró a la sala pequeña 20 minutos después. Con la expresión de alguien que está procesando simultáneamente el alivio, el pánico, y la recalibración completa de todas las expectativas que tenía para esa noche. Emilio, dijo. ¿Cómo estás? Bien, dije. Mejor. Miró a Dante. Señor Castellanos, dijo, con el tono de quien está eligiendo palabras con mucho cuidado. Las familias están esperando en el salón principal. Hay que decidir cómo proceder. Lo sé, dijo Dante. Voy en un momento. Mi madre me miró. Había algo en su cara que no había visto antes, o que no había querido ver. Una pregunta. No sobre el arreglo ni sobre el contrato ni sobre lo que era útil para la familia. Una pregunta sobre mí. ¿Estás bien de verdad? Dijo, más bajo. Sí, dije. Asintió. Y salió. Dante se preparó para seguirla. En la puerta se giró. Lo que decidas esta noche, dijo, es tuyo. No tienes que decidir ahora. No tienes que decidir por tu familia, ni por la mía, ni por lo que se espera. Pausa. Pero cuando decidas, quiero que sea porque tú quieres, no porque no tienes otra opción. ¿Y si no sé qué quiero? Dije. Entonces tómate el tiempo para saberlo, dijo. El contrato puede esperar. Salió. Me quedé solo en la sala pequeña de la Casa Montejo con el aire de la noche de Mérida entrando por la ventana abierta. Pensé en 8 años de ser el defectuoso. Pensé en el salón, en los 12 alfas que no pudieron sostenerse. Pensé en el único que sí pudo. Y pensé en la pregunta que me había hecho. ¿Qué quieres? Era la primera vez en 22 años que alguien me la hacía en serio. El celo duró 3 días. Lo pasé en casa, no en la Casa Montejo, no en ningún espacio de las familias. Mi madre arregló eso. Una de las cosas que entendí de ella esa noche fue que había cosas que haría bien cuando entendiera que se le pedía. Lo que se le pidió fue esto, espacio. Solo eso. Dante no vino durante esos 3 días. Mandó un mensaje el segundo día. Breve, sin presión, cuando estés listo para hablar, dime. Lo guardé. El cuarto día lo llamé. Nos vimos en una cafetería del centro de Mérida, no en casa de ninguna familia, no en ningún espacio cargado de protocolo. Una cafetería ordinaria con café de olla y el ruido de la ciudad afuera. Quiero renegociar el contrato, dije, cuando nos sentamos. De acuerdo, dijo Dante. Mis términos son estos, dije. No soy un arreglo. No soy una solución a la situación de mi familia ni a la tuya. Si hay algo aquí, señalé el espacio entre los dos, tiene que construirse como cosa propia. Sin deudas de familia en el medio. Dante me miró. Continúa, dijo. La deuda de mi familia con la tuya se cierra como transacción separada, dije. Con condiciones que mi padre y el tuyo negocian entre ellos, sin que yo sea parte del pago. Eso es no negociable. De acuerdo, dijo Dante, sin dudar. Lo miré. ¿Así de fácil? Dije. Nunca estuvo bien que fuera de otra manera, dijo. Que haya sido necesario que lo pidieras no hace que esté bien. Procesé eso. ¿Y lo demás? Dije. El arreglo en sí. ¿Qué quieres que sea? Dijo Dante. Quiero conocerte, dije, con más honestidad de la que había planeado. Sin el peso de lo que se espera. Quiero saber quién eres antes de decidir si quiero vincularme contigo. ¿Cuánto tiempo? Dijo. El que sea necesario. Dante asintió. Puedo trabajar con eso, dijo. Una última cosa, dije. La noche de la presentación. Los otros alfas. Lo que pasó. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué pudiste contenerte cuando ellos no pudieron? Dante me miró durante un momento. Porque querer algo no es razón suficiente para tomarlo, dijo. Nunca lo ha sido. Esa respuesta. Era la respuesta correcta. No porque me protegiera, aunque lo hacía, sino porque venía de alguien que lo creía de verdad. Pedí más café. Y empezamos desde el principio. Lo que sigue es el relato de 4 meses. No voy a contarlos día por día, eso sería demasiado largo y también sería perder el hilo de lo que importa. Lo que voy a contarles son las cosas que aprendí. Aprendí que Dante Castellanos se levanta temprano. No por disciplina, por hábito de años, porque su padre madrugaba y él lo siguió sin que nadie se lo pidiera y cuando quiso cambiar el hábito ya no supo cómo. Aprendí que lee en papel. Que tiene una biblioteca en su casa de Mérida con el tipo de desorden que tienen las bibliotecas reales, no las decorativas, las que se usan. Aprendí que es mejor cocinando de lo que aparenta, que tiene opiniones fuertes sobre el sazón del puchero yucateco,
y que la única vez que lo vi perder la compostura completamente fue en una discusión con su hermano mayor sobre si la cochinita pibil del mercado de Lucas de Gálvez era mejor que la de su abuela. Aprendí que lleva el peso de la familia con la seriedad de alguien que lo eligió, no porque no tuviera opción, sino porque en algún punto decidió que era su responsabilidad y la asumió completa. Y aprendí, despacio, por qué había rechazado 3 arreglos antes del mío. Me lo dijo un jueves, sin contexto particular, mientras caminábamos por el paseo de Montejo. Los otros arreglos eran personas que querían lo que mi familia representa, dijo. No personas que me querían a mí. ¿Cómo sabes que yo soy diferente? Dije. Porque tú tampoco me querías a mí cuando empezamos, dijo, con honestidad directa. Me tenías como variable desconocida. Y aún así insististe en conocerme antes de decidir. Eso no lo hace alguien que solo quiere el apellido. Lo miré. También insististe en que la deuda de mi familia se separara, dijo. Eso no lo hace alguien que viene a negociar. Vine a negociar, dije. Viniste a poner límites, dijo. ¿Qué es diferente? Caminamos en silencio un momento. Dante, dije. ¿Qué? ¿Tú me querías a mí o querías al Omega que rompió el control de 12 alfas en un salón? Una pausa. Vi al Omega que rompió el control de 12 alfas en un salón y me quedé a conocer a la persona, dijo. Las dos cosas son parte de la misma historia. Era la respuesta honesta. Era la correcta. Hay algo que tardé en entender y que necesito decir porque es la parte más importante. El celo no me hizo valioso. Eso es lo que el mundo a mi alrededor procesó, que de repente yo era el Omega que resultó no ser defectuoso, que el diagnóstico había sido erróneo, que la situación había cambiado y por lo tanto mi valor había cambiado. Eso era la narrativa de afuera. Por adentro, lo que pasó fue diferente. Lo que pasó fue esto. En el centro de ese salón, con miedo y en celo y con 200 personas mirándome, me mantuve. No perfectamente. No sin miedo. Pero yo. Y ese yo, el que había aprendido a ocupar el mínimo espacio posible, el que había creído durante 8 años que era el hijo que no había salido bien, ese yo resultó ser suficientemente sólido para sostenerse en el peor momento que había tenido. Eso no lo hizo el celo. Lo había estado construyendo toda la vida sin saber que lo construía. Dante me dijo una vez, en una de esas conversaciones de madrugada que se volvieron parte de lo nuestro. Lo que me llamó la atención esa noche no fue el celo. Fue que en medio de todo eso me preguntaste si yo estaba bien. Estabas en la misma habitación, dije. La mayoría de las personas en esa situación no habrían pensado en eso, dijo. Estaban demasiado ocupadas en su propio miedo. Yo también tenía miedo, dije. Lo sé, dijo. Y aún así preguntaste. Pensé en eso después. En que el miedo no me había hecho olvidar que había otra persona en la sala. Quizás eso era lo que había estado construyendo. Sin saberlo. Sin que nadie me lo dijera. Solo siendo yo, defectuoso y todo. El día después de la presentación, las dos familias se reunieron en casa de los Castellanos. Yo no estaba presente. Esa también fue una decisión mía. Le dije a mi madre que si iba a renegociarse algo, quería saber el resultado, no participar en la negociación como si todavía fuera el objeto del arreglo. Mi madre lo procesó. Tardó un momento. De acuerdo, dijo. Fue la primera vez que mi madre me dijo de acuerdo a algo que yo había decidido sobre mi propia vida sin intentar razonarlo primero. No dije nada en ese momento. Pero lo registré. Lo que salió de esa reunión, según me contaron después, fue esto. El señor Castellanos padre, un hombre que yo había visto 2 veces y que proyectaba la calma específica de alguien que ha tenido poder suficiente tiempo para no necesitar anunciarlo, dijo, aparentemente sin mucho preámbulo. La situación cambió. Los términos originales ya no aplican. Propongo que cerremos la cuestión financiera de manera independiente y dejemos que los jóvenes decidan lo demás por su cuenta. Mi padre, según mi madre, no supo qué decir durante 30 segundos. Después dijo que sí. La cuestión financiera tardó más, 3 reuniones, como dije, pero el principio quedó establecido ese día. Cuando mi madre me lo contó esa noche, la miré durante un momento. ¿Qué opinas? Le pregunté. No era una pregunta que le solía hacer. No porque no me importara su opinión, sino porque durante mucho tiempo había asumido que su opinión y la de mi padre eran la misma, y la de ellos y la de la familia eran la misma, y preguntar era un trámite más que una conversación real. Mi madre consideró la pregunta. Opino, dijo despacio, que no te vi bien en 8 años y que esta semana te vi por primera vez en mucho tiempo. No respondí. Y opino, continuó, que si el joven Castellanos te trata como se merece que te traten, el resto se puede resolver. Asentí. ¿Cómo te trata? Preguntó. Pensé en la sala pequeña. En la ventana abierta. En el si quieres que dijo antes de proponerme salir del salón.
Como si yo tuviera opinión sobre lo que me pasa. Dije. Mi madre me miró. Bien, dijo. Y no dijo más. Fue suficiente. El segundo celo llegó 6 semanas después. No en público. No en un salón con 200 personas. En la biblioteca de Dante, un sábado por la tarde, mientras los dos estábamos leyendo en el tipo de silencio cómodo que habíamos construido en semanas de estar juntos sin presión. Lo noté antes de que llegara completamente. Hay una anticipación, un cambio de temperatura interna que aprendí a reconocer después del primero. Dante, dije. Levantó la vista del libro. Lo leyó en mi cara antes de que yo dijera más. ¿Qué necesitas? Dijo. Su voz era quieta. Sin urgencia visible, aunque yo ya sabía para entonces lo que le costaba esa quietud. Tiempo, dije. Y espacio. Y que nadie tome decisiones por mí. De acuerdo, dijo. ¿Puedo quedarme aquí? Pregunté. No contigo, necesariamente. Solo aquí. En este espacio. Una pausa. Esta es tu casa también, dijo Dante. Desde que decidiste que querías conocerme, también es tuya. No habíamos hablado en esos términos antes. No formalmente. ¿Lo dijiste en serio? Dije. Siempre digo lo que digo en serio, dijo. Pregúntale a cualquiera que me conozca, es uno de mis defectos más comentados. Casi me reí. ¿Puedes quedarte en el cuarto contiguo? Dije. No afuera. Cerca. Pero sin entrar a menos que yo lo pida. Sí, dijo. ¿Y si necesito algo? Me dices y lo resuelvo, dijo. Sin preguntas, sin drama. Asentí. Se paró, cerró el libro, y fue al cuarto contiguo exactamente como le había pedido. No entró sin que yo lo llamara. Esa noche, cuando lo llamé, entró. Y lo que ocurrió después fue entre los dos, en igualdad de decisiones, sin que ninguno de los dos perdiera quien era en el proceso. Eso fue lo que no había sabido que era posible. Hasta que lo fue. El vínculo lo formamos en privado. Sin ceremonia de familias, sin 200 velas, sin protocolo de presentación. En la biblioteca de la casa de Dante, una tarde de septiembre con la lluvia de Mérida afuera y los libros desordenados en los estantes y el café que ninguno de los dos terminó porque había otras cosas más importantes. Mis padres lo supieron después. La familia de Dante también. No hubo escándalo. O hubo el escándalo justo, el que produce hacer las cosas fuera del protocolo esperado, y después se acomodó, como se acomodan las cosas cuando son reales y no hay manera de ignorarlas. La deuda de mi familia con los castellanos se cerró como transacción separada. Mi padre y el padre de Dante tardaron 3 reuniones y una cantidad de café que no quiero calcular. El resultado fue un acuerdo limpio que no tiene mi nombre en ningún lado. Eso fue importante para mí. Más de lo que esperaba. El registro vínculo familiar de Yucatán actualizó mi clasificación. Ya no soy Omega clase 3. Eso también debería importarme más de lo que me importa. Lo que me importa es esto. Me levanto temprano porque Dante se levanta temprano y el hábito se contagia cuando comparte suficiente espacio con alguien. Aprendí a tener opiniones sobre la cochinita pibil. La del mercado de Lucas de Gálvez es objetivamente superior, aunque Dante no lo admitirá nunca. La biblioteca sigue desordenada. Ahora hay libros míos mezclados con los suyos de una manera que ninguno de los dos ha querido organizar, porque el desorden es el registro de lo que hemos leído juntos. A veces Dante me mira de la manera en que me miró esa noche en el salón de la casa Montejo. No con urgencia. Con atención. Y yo, que durante 8 años aprendí a ocupar el mínimo espacio posible, que creí que era el hijo que no había salido bien, que llegué a una presentación formal sin esperar que nada de eso pasara. Ya aprendí a no mirar para otro lado.